Hola, buenas a todos, mi nombre es Junior. Hoy tengo una entrevista muy especial, la llevaba tiempo esperando, con el señor Rafael Mayers, que nos va a hablar sobre emprendimiento, en qué no debemos emprender sobre todo y otras varias cosas. Lo primero, gracias por traernos a su zona de trabajo, su oficina, es un placer. El placer es mío. Esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla, sobre todo para que nos expliques quién es Rafael Mayers, el principio, el final, porque no se ha acabado todavía, pero ¿dónde empezaste? Soy ingeniero de profesión. ¿Vale? Estudié en España, empecé ¿En qué ciudad? en Madrid. En Madrid. Sí. Cuando me vine aquí, a Guinea Ecuatorial, fui contratado ya desde España por una empresa americana que operaba aquí. El nombre era Baker Hughes, ya no existe. Bueno, se fueron y volvieron otra vez. Cuando te llega la noticia, la oferta, te pones nervioso. Sí, sí. De hecho, yo recibí la noticia estando en España. Me llegó un email y me preguntaron si a mí me gustaría venirme a Guinea a hacer unas pruebas. Yo les dije que no podía realmente, porque me estaba yendo a estudiar inglés a Londres. Entonces había pagado un curso de verano y ya había gastado el dinero. Wow. Entonces me dijeron no pasa nada, vete a Londres y si estás interesado desde Londres te pagaremos el billete, serán solo 3 días, te vienes aquí, haces las pruebas, si las pasas te cogemos. Wow. Entonces dije yo no hay problema, cogí, me fui a Londres. Bueno, realmente era una ciudad que estaba a 2 horas de Londres, se llama Bournemouth, ¿vale? Una ciudad muy estudiantil. Entonces fui y a los 3 días, fui a clase creo que 3 días. Entonces, me llamaron, volví a recibir otro email, me dijeron, ¿estás interesado en venir? Te mandamos el billete, mándanos el pasaporte, una copia del pasaporte, y lo hice. Envié, pensaba que no lo iban a hacer, pero a los 3 días tenía el billete O sea, eso era como, si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Entonces vi el billete en mi email, lo imprimí, y al imprimirlo, pues digo, bueno, hablé con los del centro, les dije, bueno, tengo que irme a Guinea y vuelvo en una semana, creo que eran 4 o 5 días. Vale, entonces emprendí el vuelo a Guinea Ecuatorial y resulta que éramos varios. Me encontré con otros colegas míos que no sabías. Que habían estudiado en Madrid también, y nos encontramos todos en el aeropuerto, porque yo hice escala en Madrid. Entonces cogimos el vuelo, nos vinimos a Guinea y nos hospedaron en el Sofitel Presidencia. Dijeron que no podíamos irnos a nuestras casas porque las pruebas iban a ser por la mañana, a primera hora. Y llegamos a eso de la 1, nos metimos y a las 5 ya nos habían despertado. Y eran 3 días de pruebas. ¿Las 5 de la mañana? Las 5 de la mañana, Wow. sí. Entonces era importante saber hablar inglés, pero no tan importante, ¿vale? Pues en ese momento, porque la empresa sabía que después de eso podrían darte una formación, ¿vale? Y en ese momento, para que la gente, la audiencia lo sepa, ¿cómo ibas de inglés? Porque claro, antes de eso ibas a Londres, sí. O sea, cerca de Londres, Inglaterra, digamos, para el tema del inglés. En ese momento, ¿cómo te sentías? Bueno, la verdad es que mi inglés no era, yo pensaba que no era tan bueno, porque era tal vez intermedio bajo, podría decir. Entonces, la idea era hacer las pruebas y después de eso yo esperaba que la empresa me iba a pagar un curso de inglés después de hacer las pruebas. Entonces hicimos las pruebas, fueron 3 días maratonianos, hicimos presentaciones en inglés. Wow. Bueno, lo que podríamos chapurrear, ¿vale? Y al final me eligieron, me llamaron, creo que nos eligieron creo que a 5. ¿De cuántos? O a 7. Tal vez de 50 personas, ¿vale? Porque habían estudiantes de la UNGE, había gente que había estudiado en España y en otras partes del mundo. De los 7 que éramos, creo que habían como unos 5 o 4 cuyo nivel de inglés no era tan bueno. Y a mí me dijeron que yo no necesitaba otro curso de inglés. Y a mí me sorprendió, yo le dije, no, es que lo necesito. Pero me dijeron, no lo necesitas, ya puedes, con el nivel que tienes, ya puedes empezar a trabajar. Y así fue. Realmente mi inglés era de nivel intermedio. Empecé a aprender y a mejorar ya habiendo empezado a trabajar, ¿vale? Pero me dijeron, tú puedes volverte a Inglaterra ya que has pagado el curso de inglés después de las pruebas y ya te incorporas cuando acabes. Era un curso que había pagado de 3 meses de inglés. No era mucho tiempo. No era mucho tiempo. Era intenso. Intenso, sí. Entonces yo cogí el vuelo después de las pruebas, me fui a Inglaterra y ahí estuve. Cuando acabé
volví a España, recogí mis cosas y me vine a Guinea Ecuatorial y al día siguiente estaba trabajando. Y estuve con la empresa por lo menos 6 años, Vale. más o menos. Momento en el que llegas a Guinea, Sí. ya es la realidad, ya es, vale, ya estoy aquí, Sí. he pasado las pruebas, he hecho mi curso que había pagado, te sientes incómodo, te sientes preparado, queremos saber eso. Bueno, cuando me incorporé y empecé a trabajar, la verdad es que sabía que tenía mucho que aprender. Entonces, porque es verdad, cuando sales de la universidad pensamos que somos unos cracks, pero no es verdad. Realmente es cuando empiezas a aprender. Y de hecho teníamos dentro de la empresa mentores, ¿vale? Gente más experimentada que nosotros, con las que supuestamente teníamos que estar en el día a día, ¿vale? Para aprender de ellos. Y luego las empresas pues tienen sus propias tecnologías, por lo menos en el sector de la ingeniería, y tienes que absorber todo ese conocimiento. Y resulta que, bueno, aquí, ya sabes, la industria petrolera en aquel momento estaba muy dominada por la mano de obra extranjera. Entonces, hay trabajos que son muy especializados, que no solo basta con ir a la universidad, debes tener una formación, un training especializado para poder hacer ese determinado tipo de trabajo. Entonces, aquí la empresa, bueno, nuestros clientes, que en aquel momento que eran ExxonMobil, Hess, como ingenieros locales no nos permitían acceder a sus instalaciones. Entonces, pero por la falta de experiencia, no porque fuésemos guineanos, ¿vale? La falta de experiencia. Sí. Entonces, prefieren en un trabajo de millones de dólares que venga alguien que lo ha hecho 5 o 10 veces o 50 veces, que venga alguien ahí a, digamos... O sea, os sentíais limitados. Nos sentíamos limitados y realmente estábamos limitados. Ya nos dimos cuenta después. Y luego la empresa lo que hizo fue de los 7 a los que cogieron, nos dispersaron algunos por el mundo, ¿vale? A mí me tocó ir a China, ¿vale? Y ¿Cuánto tiempo estuviste? En China estuve trabajando 2 años, ¿vale? Y la idea de eso era exponerme a lo que es el trabajo, ¿vale? En plan, hacer cosas prácticas. Ya las empresas, digamos, australianas, había una empresa australiana a la que iba siempre a hacer trabajos ahí con ellos, con un ingeniero más experimentado que yo, y otras empresas chinas. Entonces podía acceder a esas instalaciones y tuve la oportunidad de mejorar bastante, ¿vale? Entonces tuve las certificaciones necesarias cuando llegué a Guinea para poder entrar en las instalaciones de Hess o de ExxonMobil. Me imagino que de los compañeros que estabais, que también estabais limitados, os fueron enviando a cada uno un destino diferente. Sí. A mis compañeros, a algunos les tocó ir a Estados Unidos, algunos lo que estaban más expuestos a las tecnologías que tienen que ver con extracción de petróleo en tierra, que no hacemos aquí, pero yo tenía mucho que ver con técnicas de extracción con petróleo en alta mar, o sea, en plan, técnicas de extracción de petróleo en alta mar, ¿vale? Y nada, cuando vine aquí, pues no hubo ningún problema en hacer trabajos para ExxonMobil y para Hess. ¿Qué pasa con Myers cuando van pasando los años? ¿Vale? Has vuelto de China con tu formación, ya puedes acceder, ya no estás limitado. Pasan los años. Bueno. Vamos a ir a 2015. Antes de 2015. Antes de 2015, mejor. Ok, para que la gente lo entienda. La verdad es que estaba en mi zona de confort después de eso. Ganaba medianamente bien a nivel de Guinea, ¿vale? Porque importante que la gente lo sepa. ¿Esa empresa te pagaba las dietas? Sí. De hecho, yo mientras estaba en China no pagaba ni casa ni nada de esto y tenía un bonus por estar fuera, ¿vale? De hecho, trabajaba tanto que no tenía tiempo de gastar el dinero que había ganado, ¿vale? Hay que decir eso. Eso es una de las cosas importante eso. ¿Consideras que es una de las formas buenas de ahorrar? El estar tan ocupado que no puedas gastar. Es importante estar ocupado para no poder gastar, pero incluso si no lo estuvieras, es importante controlar el gasto, ¿vale? O sea, hay que tener conciencia de ese control. Y yo, sinceramente, no me daba tiempo a gastarlo, pero también ya desde una temprana edad, incluso antes de tener conocimientos amplios sobre, digamos, finanzas y todo lo demás, no me considero un despilfarrador. O sea, cuando despilfarras es por algo, con un sentido. Es que no despilfarro directamente. Wow. O sea, en plan, yo pienso que los recursos o el capital es limitado y el tiempo
o el esfuerzo que haces por ganarlo, si es ingente, tienes que considerar ese tiempo que te ha costado ganarlo para invertir o para gastarlo en tonterías, ¿sabes? Yo creo que hay que más bien invertir. ¿Vale? ¿Consideras que eso es uno de los motivos por los cuales, digamos, a nivel mundial la gente no llega a final de mes o la gente le cuesta la gestión de lo que es su capital? Bueno, lo de no llegar al fin de mes tiene que ver con tener tal vez poca cultura financiera. Ya lo dicen claramente en todos estos vídeos que aparecen en las redes sociales. Nadie nos enseña qué es el dinero y cómo funciona. A día de hoy, cuando ya volviste de China, todo ya muy bien, ¿qué pasó con Myers? Queremos saber qué pasó. Vale. Volví de China, estuve trabajando año y medio, 2 años más con la misma empresa y después, como todo cambia, realmente en la vida todo cambia y en cada segundo, los precios del petróleo a nivel internacional o en bolsa cayeron hasta unos niveles por debajo de, creo que eran los $30. Entonces yo trabajaba en una empresa que es de servicios, prestábamos servicios a las empresas madres como ExxonMobil, Hess, ¿vale? O Noble. Entonces cuando eso ocurre, generalmente el sector de servicios no se está perforando y no se está haciendo nada, entonces lo que hacen es cerrar temporalmente. Entonces la empresa empezó a despedir a empleados, ¿vale? De hecho yo recuerdo que fui el último. Sentía que me podía tocar porque era evidente, o sea que yo no me consideraba especial tampoco. Me podía tocar y me tocó. Es verdad que cuando tienes ingresos, ¿vale? Si esos ingresos se ven amenazados, pues sí, esto es una preocupación porque esto está de alguna manera ligado a tu nivel de vida, ¿vale? Si de repente ganabas 4 millones y de un día para otro se va a cero esa cantidad, es un poco preocupante, ¿vale? Y luego eso me sirvió también para aprender que la fuente de ingresos tiene que estar diversificada, ¿vale? Si tus ingresos vienen de una fuente y esa fuente se cierra, pues ya estás acabado. Eso es un tema muy interesante. Es la sensación que yo sentí en aquel momento. ¿Consideras que es más importante tener diferentes vías de ingresos a tener solo una, aunque esa única sea muy fuerte? Yo, con mi experiencia actualmente, sí, yo prefiero tener varias fuentes de ingreso. Yo creo que es lo mejor. Porque como te he dicho antes, todo cambia, nada está garantizado. Hoy estamos aquí ante una empresa que le va bien, pero puede ocurrir algo dentro de 20 años, 20 años es mucho, dentro de 5 años, porque el COVID ninguno lo esperaba. Ninguno lo esperaba. Claro, ¿no? Exacto, wow, qué buena. Entonces pueden ocurrir circunstancias en el entorno que puedan hacer que, digamos, esa fuente de ingreso pues desaparezca. Rafael Mayer, ¿usted cómo te llega la noticia? ¿Por carta, email? ¿Se presenta el jefe en ese momento? Well, una carta, para empezar, pero ya me lo habían chivado. Me chivó la de Recursos Humanos. Mira, he visto una carta donde se te está despidiendo. Es verdad que me liquidaron, ¿vale? Cosa que no pasa mucho en las empresas nacionales, pasa mucho, te liquidan, o eso es fijo siempre en las extranjeras, americanas en este caso. No, sea una empresa local o extranjera, por ley hay que liquidar al empleado, ¿vale? Entonces, los que no lo hacen están violando directamente la ley. Generalmente tienes que liquidarlo. Entonces, a no ser que hayas incumplido alguna norma, claramente perder la cláusula, ¿no? Algo por el estilo. Sí, generalmente la liquidación es por ley, se tiene que hacer. Entonces, a mí me chivó una de Recursos Humanos que, mira, ya creo que tu turno está al caer, ¿vale? Entonces yo estuve preocupado, es verdad, y digo, wow, ¿qué voy a hacer? Pero algo sí tenía claro, no sé, no me veía trabajando en el sector público. Dije, bueno, a un ministerio, no me veo sentado en un ministerio. Y digo, mientras tanto, cuando ocurra, me voy a casa, voy a pensar, ¿y qué puedo hacer? En ese momento era un chivatazo solo, no era algo que ya te lo habían formalizado o algo por el estilo. Sí, era un chivatazo, pero es como si te hubiesen dado la carta igualmente.
¿vale? Vale. Pues en plan, psicológicamente estás un poquito decaído y lo estaba. Y me fui a casa, pensé que podría seguir, no se me ocurría nada, te lo tengo que decir. Y nada, al final resulta que yo tenía invertido en la empresa en acciones, ¿vale? Había comprado, la empresa me dio opciones de adquirir acciones de la misma empresa y lo hice a través de un broker que se llama Fidelity americano. Y yo lo que hice fue preguntar, vale, ahora que se me despide, mis acciones, ¿qué pasará con ellas? Dicen, bueno, aunque no seas empleado, puedes seguir manteniendo tus acciones. Entonces creo que tenía invertidos como unos 20.000 euros en acciones. Entonces lo que hice fue esperar un poco, pero resulta, y fíjate mi inexperiencia, yo no sabía que las inversiones, porque no sabía mucho sobre temas de inversiones en ese momento, que cuando inviertes es a largo plazo. Entonces estaba ocurriendo algo en el mercado, la caída del precio del petróleo, y lo que ocurría es que nuestra empresa, las acciones de nuestra empresa también estaban cayendo en picado. Y digo, bueno, voy a esperar más o menos hasta una posición en la que yo me sienta seguro para poder vender. Y ya me habían despedido y desde mi casa siempre miraba la bolsa, en plan, cómo se comportaban los mercados. Y estaba viendo, hostia, si esto sigue bajando, sí que voy a empezar a perder dinero. Hice un telefonazo y digo, vendo. Y digo, vendo. Entonces me dijeron, no pasa nada, mándanos un número de cuenta y tal. Y como yo tenía en ese momento una cuenta en Estados Unidos, en Bank of America, como viajaba mucho por temas de formación, entonces ya les di mi cuenta de Bank of America y me ingresaron el dinero ahí. Una cosa, para que la gente que no tiene tampoco conocimientos sobre inversión, ¿tú puedes decidir vender tus acciones en cualquier momento? Por supuesto, lo que me hicieron fue ingresarme 20.000, un poquito más de 20.000, creo que ya no me acuerdo bien, y yo seguí mirando el precio en bolsa y 3 meses después los precios el precio de la acción se había disparado otra vez. O sea que yo habría hecho 30.000 euros de haber esperado tal vez 3 meses más. Como has dicho, la inexperiencia, el miedo, ¿no? Todo eso el miedo a perder el dinero, es en plan, era muy adverso. Que luego lo utilicé para una buena causa. Entonces yo recuerdo que mi hermano acababa de terminar el bachillerato y se estaba yendo a Estados Unidos para estudiar. Y bueno, lo que hice fue facilitarle mi tarjeta donde había ese dinero, por si, digamos, tiene apuros económicos ahí. Bueno, Myers, quiero saber y queremos saber si consideras que personalmente, o sea, directo, te va bien a nivel, vamos a ponerlo a nivel general, financiero principalmente, pero entre las finanzas, todo en general. Vale, yo podría decir que no me va mal, ¿vale? Porque no debo a nadie. Wow, es muy importante eso. Esa pregunta es genial. Hay gente que ya ha contado una cosa, hay gente que tiene mucho, pero realmente no es que no sea suyo, debe mucho. Entonces las finanzas es como el nada. Sí, me ha gustado. Sí. No debo a nadie y sobre todo yo no necesito mucho para vivir. Eso es lo que pasa. Porque a veces el hecho de que te sobreendeudes tanto a nivel personal es porque a veces crees que debes tener cosas que no tienes. Y como no has generado ese capital para poder tenerlas, generalmente te endeudas y al final tienes agujeros por todos lados. ¿Vale? Por ejemplo, yo, el tema de los préstamos que no sean para apalancarme financieramente, ¿qué quiero decir con eso? Que es coger un préstamo para realizar una actividad que es productiva de una empresa que te va a generar dinero, analizar cuál es el coste del capital, digamos que me cuesta este dinero un 10%, ¿vale? Pero yo estoy persiguiendo rentabilidades que están por encima del 20%. Al final, ese dinero que yo cojo de esa institución financiera y lo meto en esta actividad, ¿quién está pagando el préstamo? Lo estoy pagando a través de esa institución financiera. ¿Por qué? Porque el coste del capital es inferior a la rentabilidad que yo voy buscando. Cuando el negocio va generando dinero, al final el propio negocio va pagando el préstamo. Y tú no sacrificas tus recursos propios. Es interesante que digas esto, comentes esto, una persona que da créditos. Sí, es muy importante eso, porque a veces recibes solicitudes de préstamo donde ves claramente que la persona
se va a sobreendeudar o realmente no entiende qué es el dinero y cuando reciba ese dinero no le va a ayudar. No se trata de sobreendeudar a la gente o darles dinero porque les vas a cobrar intereses. No se trata de eso. Se trata de que ese dinero que das, primero la persona pueda pagarlo y que mejore su vida. Eso son finanzas productivas. Que esa persona vaya, utilice ese dinero, Algo. lo utiliza para algo productivo Sí. que le va a generar dinero y con esa generación de dinero, un porcentaje de esa generación pues venga a nosotros Pues, otra de vez. vuelta, O sea que realmente él no estaría sacrificando sus finanzas personales. Entendemos. Futuros proyectos, queremos saber sobre eso. Quiero que esta entrevista se cierre en futuros proyectos, los cuales yo considero que a muchos emprendedores que están ahí con las ganas de hacerlo, puede coger ejemplo de lo tuyo. Futuros proyectos de mi lado, de nuestra empresa. Sí. Bueno, nosotros... No, de tu lado, personalmente. Ok, Sí. Vamos a poner de aquí a 3 años. Es tiempo. ok. Bueno, de aquí a 3 años, lo que nosotros queremos, o yo personalmente me gustaría, es revolucionar lo que es las ventas online. Aquí no existe todavía. Es verdad que se han creado varias plataformas, pero No están la funcionando. gente no está utilizando ese medio para adquirir productos. Y bueno, yo creo que hay que invertir más dinero ahí, en ese sector, y creo que sería bueno para la economía del país en general. Estas entrevistas sirven para todos. Yo que estoy aquí presencial con él, se aprende muchísimo. Quería darte las gracias por haberte podido entrevistar. Para mí es un honor. Es una de las, como se lo digo, es una de las personas para mí que tiene la capacidad de analizar las cosas, saber dónde se tiene que invertir, no invertir. Y estoy seguro que de aquí a 5 años, bueno, 5 para mí es mucho, de aquí a, yo diría 1 año, 2 años, porque como bien has dicho, las cosas van cambiando cada segundo, tendrás mucho más éxito del que tienes, y es de valorar todo lo que nos ha contado, su historia, porque, como bien he dicho, al final, para mí el trabajo duro es aguantar hasta llegar al objetivo. Así que me gustaría que cerraras tú la entrevista con un consejo para esos emprendedores que están ahí todavía, que no saben si hacer, si arriesgar, no arriesgar. Yo lo que diría es algo que siempre se dice: para emprender hay que aprender, ¿vale? Yo mismo, cuando me metí en el mundo de las empresas, habían muchísimas cosas que yo ignoraba, sobre todo por mi perfil, tal vez en temas de finanzas, contabilidad, no tenía ninguna idea. Entonces, cualquier cosa que uno quiera hacer, tiene que aprender, tiene que saber en qué se está metiendo. Detrás de mí en backstage hay sí, gente. detrás de mí hay gente que trabaja todos los días y hay que resistir constantemente, porque a veces suele parecer que todo está ya perdido, pero al día siguiente ves otro puntito de luz y dices, bueno, aquí tenemos que seguir porque parece que esto va a dar resultados. Y así constantemente. O sea que el último, o los que no se rinden, son los que al final se quedan con el mercado, ¿vale? Vale, pues muchas gracias otra vez, señor Myers, ha sido un placer y espero poder entrevistarle de aquí a un par de años y que nos sigas contando si los proyectos están saliendo o no, que yo estoy seguro que sí. Vale. Muchas El placer gracias. es mío, Junior.